Bendiciones a todos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos en tu presencia. Este lugar se cierne, Señor, de tu espíritu, se sujeta a tu voluntad. Padre, toda distracción, Señor, es echada fuera en el nombre de Jesús. Ninguna preocupación, ninguna circunstancia, Señor, de nuestra vida nos robará, Señor, este momento de escuchar tu palabra. Señor, que al abrir las Escrituras podamos entender, que no oremos a la ligera, Señor. Permítenos ser persuadidos por tu palabra hoy, que después de esta palabra nuestra vida cambie, sea diferente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Amén. Leamos y entendamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Uno de los pocos versículos de la Biblia donde aparece Dios y el diablo en el mismo lugar. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. El diablo lleva a lugares santos, ok. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso parece una batalla bíblica, ¿no? Ahí se responden entre versículos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11 y último. El diablo entonces le dejó. Diga conmigo: le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Hemos comenzado. Tentaciones, incitaciones, atractivo, deseos, seducción, impulso, encanto. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que el diablo le puso una tentación? ¿Me puede responder esa? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que el diablo le puso una tentación? Algunos dirán: esta mañana, pastor. Seguramente. Del pasaje que leímos hay varias cosas que me llaman la atención y me asombran. Que si Jesús fue tentado por el diablo, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Si Jesús fue tentado por el diablo, ¿cuánto más usted y yo? Que fue el diablo quien le presentó las tentaciones a Jesús y no Dios.
no debo decir que Dios me coloca tentación. Quien las coloca es ¿quién? Satanás. Que fue Dios quien llevó a Jesús al desierto para precisamente ser tentado por el diablo. Es decir, Dios lo permite. ¿Dios lo qué? El versículo 1 dice eso, que el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado. Había una razón por la cual el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, y es para ser tentado. Y sí, Dios permite que el diablo nos coloque tentaciones. Dios lo permite. La pregunta es esta: ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo? ¿Por qué Dios permite que el diablo haga esto con nosotros, con sus hijos? ¿Por qué cree usted que Dios permite que el diablo nos coloque tentaciones? ¿Por qué Dios colocó en este aprieto a Jesús? ¿Y por qué razón lo hace con nosotros? Dicho en otras palabras, la tentación es que el diablo venga las veces que quiera y cuando quiera a ofrecernos atractivos, seducciones, deseos, etcétera, de los cuales la mayoría de veces no seremos indiferentes. Porque una tentación particularmente es colocada por Satanás en nuestra vida en el área en que somos débiles, en aquello que particularmente nos va a costar decir no. ¿Por qué, Señor, haces esto con estos pobres mortales de carne y hueso? ¿No nos dice el Señor: ¿estás listo para ser tentado? ¿O alguna vez Dios le ha dicho a alguien así? No. O prepárate, en 2 horas el diablo va a venir a ponerte una tentación. Tampoco sucede así. Simplemente llega de un momento a otro, cuando uno menos lo espera, cuando uno se está levantando, cuando uno está en la calle, cuando uno viene, cuando uno va. En cualquier momento el enemigo puede colocar una tentación. Bueno, Jesús fue tentado por el diablo precisamente después de haber sido bautizado. ¿Sí sabía? Si usted lee versículos anteriores, va a notar que Jesús fue tentado por el diablo después de ser bautizado. El mensaje es este: todo aquel que inicie un compromiso personal con Dios estará entonces listo para que el diablo le tiente. Vuelvo y lo digo, amén o no amén. Pues este mensaje no, yo estoy preparado para que usted no diga muchos amenes, pero el hecho de que usted no diga amén no quiere decir que no sea así. Amén. Todo aquel que inicie un compromiso personal con Dios estará entonces listo para ser ¿qué? Tentado. Y la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué crees? Ok, ¿por qué más? Porque ya somos hijos de Dios. ¿Por qué más? Ok, porque es formación. ¿Qué más? ¿Por qué usted cree que apenas usted adquiere un compromiso, usted dice, no sé si le ha pasado, se mentaliza, voy a ponerme juicioso con Dios, y empiezan a pasar cosas? ¿Alguien le ha pasado aquí? ¿Por qué cree que eso pasa? Eso es tentación. Le voy a decir por qué. Porque es necesario ser probados. ¿Amén o no amén? Escuche esto. Entendamos más un poco eso de ser probados. Es que lo que no se evalúa no se sabe si está creciendo o no. ¿Escuchó lo que dije? Lo que no se evalúa no se sabe si está creciendo o no. Lo que no se prueba no evidencia cambios o transformaciones. A las siguientes preguntas contestarás la prueba, ¿ok? ¿Está listo? A las siguientes preguntas, ¿qué va a contestar? Primer pregunta: ¿cómo sabe la institución si el estudiante aprendió? ¿Ok? ¿Listo? ¿Está listo otra vez? Bueno, otra vez. ¿Cómo sabe la institución si el estudiante aprendió? ¿Cómo sabe la empresa que estás listo para ese cargo o ascenso? ¿Cómo sabes si esa ropa te queda bien?
¿Cómo sabes si la sopa quedó con buena sal? ¿Cómo se sabe ahora si perteneces al reino de Dios, que estás dejando el pecado, que ahora ya no vives tú, mas Cristo vive en ti, y que fue tu decisión? Amén. Es que la tentación, escuche esto, la tentación nos coloca a todos en una posición con la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. Escuche esto, por favor, divinamente. La tentación es del diablo, es mala. Espere. La tentación coloca a cualquier ser humano en una posición con la capacidad de elegir lo bueno o lo malo, y Dios quiere probar que eliges. Amén. Sí, Dios usa al diablo si es necesario con el fin de probarnos. Esto costará decirlo, pero en este orden de ideas, la tentación va a ser necesaria. ¿Sí o no? Puesto que revela ciertas verdades. Las tentaciones revelan ¿qué? Sacan a la luz la verdad y muestran lo que realmente hay en el interior. Por eso es necesario ser tentados. En esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado La prueba de tentación. ¿Cómo se titula? Dígale al que está a su lado, la prueba de tentación. Y quiero que a continuación rápidamente veamos verdades que se revelan, verdades que salen a la luz cuando Dios permite que seamos tentados. Amén. ¿Está listo para en esta mañana escuchar este mensaje? Verdades que salen a la luz, verdades que se revelan cuando Dios permite que seamos tentados. Versículo 1 al 4, retomemos la lectura. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4 y último, él respondió y dijo: escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señoras y señores, la primer verdad que se revela cuando Dios permite que seamos tentados es esta: si de Él dependemos. ¿Cuál es la primera verdad que se revela? Dios va a permitir que el diablo te coloque tentación para probar si de Él dependes. ¿Escuchó lo que le dije? En este orden de ideas, Dios va a permitir que el diablo nos coloque tentaciones. Estas probarán si dependo del Señor o no. Cuando has sido tentado, ¿se ha demostrado que sí dependes de Dios? Bueno, sigamos. Se sabe por lo que decidiste: caer en la tentación o rechazarla, porque es más importante para ti complacer a Dios. Depender de Dios es algo que toda persona que quiera sobrevivir y llegar al cielo debe aprender a hacer en su vida. Si tú quieres llegar al cielo y ser bendecido por el Señor, debes en vida aprender a depender de Él. Depender del Señor es una decisión que uno debe tomar en convicción de fe y en actos. ¿Escuchó lo que dije? Cuando hablamos de depender de Dios, no me refiero solo al sustento diario o a lo material hablando, sino a la fuerza, al sostenimiento espiritual que Él te puede otorgar y dar para no aceptar las malas propuestas, las propuestas indecentes que Satanás te va a hacer. A eso me refiero cuando hablo de depender. Se necesita depender de Dios para decir no a lo que Satanás va a ofrecer. Porque ¿quién le dijo a usted que Satanás es con cachos y con cola y con tridente? No. Escúcheme, depender del Señor es supremamente necesario para no fallar. Si tú no quieres fallar o caer en la tentación, necesitas depender de Dios. No creas que en tu fuerza vas a poder decir que no.
No me deje solo, sí. ¿Amén o no amén? Escúcheme, una persona que aprende a depender de Dios verdaderamente tendrá la fuerza para no caer, para no dejarse llevar, para fortalecer sus debilidades y escoger la santidad siempre. La tentación va a ser permitida por Dios entonces para probar si dependes de Él en actos de convicción y no solo de palabras. La tentación medirá y revelará la verdad. La tentación prueba si lo que creo y digo es coherente con lo que hago y elijo. ¿Escuchó lo que dije, mi hermano? O vuelvo y lo digo. Vamos a decirlo. La tentación prueba si lo que creo y digo es coherente con lo que hago y elijo. En este caso, depender o no de Dios. En el contexto, porque quiero entrar a este contexto, versículo 1, si tú lees versículos anteriores del capítulo 3, los últimos versículos, notarás que Jesús acaba de ser bautizado. Amén. Acaba de ser bautizado por Juan el Bautista, y los relatos de Marcos y de Lucas, que también nos cuentan esta misma historia, concuerdan con el de Mateo, que inmediatamente después de que Jesucristo fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y le guía al desierto. Déjalo ahí. ¿Y es quién el que lo guía al desierto? El Espíritu Santo, para una actividad especial. ¿Cuál es la actividad especial por la cual el Espíritu Santo lo guía al desierto? ¿Está entendiendo el pasaje, mi querido hermano, en esta mañana? Versículo 1 habla de la actividad luego del bautismo, es decir, la de ser tentado por el diablo. Era algo divinamente planeado. Tremendo, ¿no le parece a usted? ¿Quién planeó que Jesús fuera tentado en el desierto? ¿El diablo? ¿Quién? Sí. Jesús, por la voluntad de Dios, debía pasar por esta prueba llamada tentación, como cada uno de nosotros, puesto que si has adquirido algún compromiso con Dios, bien sea el del bautismo o no, el de corazón, estarás listo entonces para ser tentado. Comprometerse con Dios es estar listo para las ofertas de Satanás con el fin de que rompas tu compromiso. ¿Me acabo de hacer entender? Debemos entender hoy, por la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios también guía los desiertos. Amén. El Espíritu Santo también guía ¿dónde? David, ¿no? David, Salmo 23, 1, ¿no? Jehová es mi pastor. En lugares que pero Dios también guía a otros lugares. ¿A dónde? Al desierto. Escuche esto. El Señor también nos guía allí. Y no podemos desligar la palabra desiertos con la palabra pruebas. ¿Cuántas veces ha sido Dios el que te ha guiado a ti a un desierto, a ser tentado? Muchas veces Dios hace esto para revelar si dependes de Él o no. Hay un dicho que dice: Dios aprieta, pero no. ¿Sí lo has escuchado? Y Dios permite que estemos a merced de la tentación. Dios nos va a colocar a todos en este aprieto llamado tentación, pero con un propósito: probarte. Qué bueno es saber también en este primer versículo que el diablo se sujeta a Dios. ¿Quién está siendo usado en el versículo? Dígame quién. El diablo. ¿Amén o no amén? El diablo es el que está siendo usado. Por eso aprendamos a depender de nuestro Señor. Hay varias cosas para decirle. Nos responde también, o nos corresponde a nosotros, ¿cómo depender de Dios para específicamente no caer en tentación? Es una pregunta que el texto nos responde. Bueno, Jesús se había comprometido con Dios en bautismo. Está lleno del Espíritu Santo. Además lleva ayunando ¿cuánto? Y
cada vez que el diablo lo tienta, él responde con la palabra. Note usted cuántas cosas está haciendo Jesús a la vez. Note que tiene un compromiso con Dios, adquiere su compromiso con el bautismo, está lleno del Espíritu Santo, está en ayuno y además está lleno de la palabra, porque con ella es que se defiende. Estas, mis hermanos y amigos, son evidencias de que Jesús dependía del Señor. ¿Qué hubiese pasado si cualquier otro personaje hubiese sido llevado al mismo desierto, pero sin compromiso, sin bautismo, sin la presencia del Espíritu Santo y sin conocer la palabra? ¿Qué hubiese pasado? Cae en la tentación. En este orden de ideas, escúcheme, en estos versículos aquí están las fuentes, los hábitos y los secretos para que tú aprendas a depender del Señor. Jesús no buscó la tentación, ella llegó a él cuando el enemigo detectó una posible debilidad. Versículo 2, ¿cuál fue la posible debilidad de Jesús en ese momento? ¿La qué? El hambre. Jesús sintió hambre, una posible debilidad, y es ahí donde el enemigo entró a tentarlo. Pero ¿qué diferencia es cuando tengo debilidades y estoy dependiendo del Señor, a cuando tengo debilidades y no estoy dependiendo del Señor? Porque, señoras y señores, debilidades tenemos. La diferencia es quién tiene debilidades y depende, y quién tiene debilidades. Esa es la diferencia. Creo firmemente que estamos cayendo en la tentación porque tenemos debilidades que el enemigo está detectando, pero para alegría de Satanás nos está encontrando con poco compromiso, sin comunión con el Espíritu Santo, sin ayunar, orar y mucho menos sin conocer la palabra. Y va a ser muy fácil que caigas. Amén. No digas que dependes de Dios si no estás teniendo estas actividades con el Señor. ¿Cuáles? Lleno del Espíritu Santo, conocer la palabra, ayunar, orar, incluso adquirir compromisos. El bautismo implica el adquirir mi compromiso con Dios. Versículo 3. ¿Qué hay de malo en convertir piedras en pan? ¿Qué hay de malo? Vuelvo y pregunto, ¿ok? ¿Qué hay de malo en convertir piedras en qué? Si es por satisfacer una necesidad física. Pues le voy a decir que, o más bien le voy a preguntar, dígame qué personajes de la Biblia cayeron por el estómago. Adán y Eva. ¿Quién es? Uy, hermano, no se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Quién cayó por el? También por el plato de lentejas. Pero ¿quiénes fueron los primeritos que cayeron por el estómago? Adán y Eva. Jesús es el segundo Adán, dice Romanos, y él no cayó por el estómago, porque también le ofrecieron comida y él dijo que los placeres y las necesidades de la carne siempre serán un área por la que el enemigo nos va a atacar. Amén. Jesús lleva creciendo en su espíritu muchos días. ¿Cuántos días lleva ayunando? Esta es la realidad de todos los hijos de Dios. Debemos alimentar más el espíritu que la carne. Lo que quería lograr Satanás con Jesús es esto. Cuando le dice: convierte las piedras en pan. Es lógico, lo que Jesús quería hacer era romper el ayuno. ¿Qué quería hacer Satanás con Jesús? Que Jesús rompiera el ayuno. Y romper el ayuno implicaba romper la comunión que por 40 días Dios estaba teniendo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Esa comunión, escúcheme, ese mismo objetivo es el del enemigo, para que tú no dependas de Dios y quiebres tu relación con Él. Los ayunos no se acaban cuando el estómago lo demanda, sino cuando Dios lo demanda. ¿Escuchó lo que dije?
Los ayunos no se acaban cuando tengo hambre, las tripas por allá. Ay, voy a romper el ayuno. No, sino cuando Dios lo demanda. La oración, la lectura de la palabra no se debe acabar cuando el afán lo demanda. ¿Por qué no oraste hoy? Porque tenía afán. No debería el afán romper nuestra oración. No debería el hambre romper nuestro ayuno. Lo debería romper Dios y decir: ya, está bien, lograste, ese es el tiempo. Versículo 4, algo interesante para pasar al segundo principio. Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Escuché, no era el tiempo para acabar el ayuno, ¿o sí? No era el tiempo para acabar el ayuno. Jesús no rompe su ayuno, puesto que estaba siendo tentado. La presencia de la tentación indica que no podemos hacer pausas en nuestra comunión con Dios. ¿Escuchó lo que dije? La presencia de la tentación en mi vida indica que es cuando menos debo hacer pausas, que es cuando más debo depender del Señor. ¿De quién está dependiendo Jesús en ese pasaje al durar 40 días sin comer? De Dios. Y está diciendo: no viviré solo del pan, sino de lo que sale de la boca de mi Señor. Dependo de Dios más que del pan. La palabra del Señor es la que lo sostiene. ¿De qué está lleno Jesús? No de pan, pero sí de un arma más letal, llamada la palabra de Dios. Amén. Notemos cómo él cita. ¿Alguien sabe dónde se encuentra este versículo en la Biblia? Jesús dice: escrito está. Está citando la palabra. Está citando Deuteronomio 8:3. Jesús se defiende ante Satanás con la palabra. No es que el pan no sea necesario, pero hay prioridades. Por motivos de la prueba de tentación, es más importante depender de Dios y su palabra que de las demás necesidades que tengamos. ¿Amén o no amén? En este primer tiempo hemos visto la primer verdad que se revelará cuando Dios permita que seamos tentados. ¿Cuál es la primera? Si dependemos de Dios. Esa es la primera verdad que se va a revelar. Segunda, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. ¿En dónde? En piedra. Versículo 7 y último. Jesús le dijo: ¿con qué se vuelve a defender Jesús? Con la palabra. Escrito está también: no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Segunda verdad que se revela cuando somos tentados. Primero, si dependemos de Dios o si dependes de Él. Y segundo, si a Él tememos. Primero, si de Él dependemos. Y segundo, si a Él ¿qué? Una verdad que sale a la luz cuando somos tentados por el diablo es si tememos a Dios. Las tentaciones prueban o probarán si tememos al Señor. Dios va a permitir que el enemigo las coloque. ¿Se ha probado que sí temes a Dios cuando has sido tentado? Sigamos. Se va a saber si temiste o no al Señor cuando fuiste tentado por la decisión que tomes. El principio de la sabiduría, dice la palabra, que es que el temor a Jehová. Eso dice Proverbios 1:7. Es de sabios temer al Señor. Es el consejo bíblico para todos los que desean agradar al Señor. Entendamos que temor a Dios no es igual que miedo o susto, no. Es respeto, es reverencia, es honor, es respetarle y todo lo que tiene que ver con su reino. Es no jugar con las cosas de Dios. Es tomar en serio lo que viene de Él y lo que es Él. Especialmente temer al Señor es no desafiarle. Temer a Dios es especialmente ¿qué? No, dígale que está a su lado, no desafíes a Dios. Es no ponerle a prueba.
ni dudar de él. Se sabe que se teme al Señor porque especialmente no se le quiere fallar, no se le quiere defraudar ni ir en contra de sus designios. Es aquí donde la tentación puesta por el enemigo revela la verdad, si le temes o no. El temor al Señor es una estrategia divinamente articulada, puesto que temer detiene. Vuelvo y lo digo. ¿Qué hace el temer a Dios? Me hace ¿qué? Detenerme. Me hace frenar. Temer hace que yo me incline por aquello que más me importa. Temer al Señor es también un acto de amor. Al que se ama se le teme fallar. ¿Estamos de acuerdo? La tentación deja al descubierto si temo en realidad. La tentación ofrece la oportunidad de tomar en juego o como juego o desafiar a Dios. El que teme al Señor prevé ante la tentación las consecuencias de lo que decida. Por eso no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos dice en su palabra más veces aparece en la Biblia: no temas que te amo. ¿Sí sabía? En la Biblia aparece muchas veces que te amo. Es decir, Dios te da la orden de que no le temas a nada excepto a Él. ¿Estamos de acuerdo? En el contexto, escúcheme, la primera tentación puesta a Jesús reveló que Él verdaderamente dependía del Padre. El enemigo entonces coloca una segunda tentación, donde invita a Jesús a desafiar a Dios. La invitación en la segunda tentación es la invitación a desafiarlo, a que no tenga ningún temor de él. Satanás, al ver que Jesús no cayó en la primera, le coloca una segunda y la coloca en otra área. Esta segunda tentación revelaría si Jesús teme o no al Padre. Versículo 5. Escúcheme por favor en esta mañana, mi querido hermano. Esta es una de las típicas tentaciones que Satanás va a colocarnos a todos los hijos de él. ¿Cuál? La tentación que Satanás hace con Jesús, dice el texto, es llevarlo ¿a dónde? A la santa ciudad, al templo. ¿Y acaso esos no son lugares santos? ¿Sí o no? Además, le cita Jesús, versículo siguiente, le cita la palabra Cristo. O sea, lo invita a hacer algo. Dice el texto que lo colocó en el pináculo del templo y le dijo: láncese desde aquí, échese abajo. Y para persuadir a que Jesús haga eso, le cita la palabra. Dígame sin mirar, ¿qué versículo de la Biblia citó Jesús? Citó Satanás, perdón. Salmo 91, versículo. El que abrigo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Versículo 12. Satanás le cita a Jesús el versículo 12. Y escúcheme por favor, esta es una de las típicas tentaciones que Satanás va a colocarnos a todos los hijos de Dios y de la cual debemos tener mucho cuidado. Es la de la sensación de que no es ni bueno ni malo. Satanás cita el Salmo 91:12, es decir, Satanás coloca una tentación con un toque de santidad, como diciendo: no es malo lo que te estoy ofreciendo, porque no que la Biblia lo dice. Amén. Recordemos que Satanás es padre de ¿qué? De mentira. Y la Biblia dice que se viste como ángel de ¿qué? Ahí está queriendo embaucar a Jesucristo y mostrándole que no es malo lo que él le está invitando a ¿qué? Muchas veces accedemos a cosas que no tienen el parecer o la apariencia de ser ni malas ni buenas, entonces las hacemos.
Pero el que teme al Señor es radical con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es una aventurilla. Es una. Ay, yo sé hasta dónde llegar. Acceder a tentaciones con apariencia de buenas es desafiar y dudar de Dios y de sus principios. Notemos cómo el enemigo coloca la palabra de Dios y sabe lo que dice, pero Satanás es un mal predicador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Satanás qué? Dígale que a su lado, Satanás es un mal predicador. Es un mal intérprete de la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás en este pasaje está sacando el Salmo 91 fuera de su contexto. Está malinterpretando la palabra, como muchos lo hacen. Bueno, sigamos. ¿Sobre quiénes el Señor enviará sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra? Porque es lo que Satanás le está diciendo a Jesús: tranquilo, lánzate, porque la palabra dice que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y sí, eso dice la Biblia. Sobre los que lo desafían, ¿será que Dios envía a sus ángeles sobre esos? Sobre los que ponen a prueba su poder porque dudan. El ofrecimiento de Satanás a Jesús es desafiar el poder de Dios, como quien pone en duda lo que es Dios y lo que hace. Notemos cómo echarse abajo era probar si lo que Dios decía en su palabra era verdad o no. ¿Me hago entender? Lo que Satanás le dice a Jesús es: tírese porque la Biblia dice. Lo que está diciéndole es: ¿y por qué razón me tengo que tirar? No, es para que pruebes a ver si lo que dice Dios es que. Eso es desafiar a Dios. Y tú no puedes ¿qué? Hacer eso. El que teme al Señor jamás pone en duda el poder de Dios, ni busca probar a Dios a ver si Él tiene razón. O si no, pregúntele también a Adán y a Eva, que hicieron el experimento. Dios les dijo: no coman. Y dijeron: vamos a ir a ver si Dios tenía razón. Ahí sí tenía razón. Mi querido hermano, si Dios te dice por ahí no es, no hagas el experimento a ver si Dios tiene razón, porque te va a ir mal. ¿Me acabo de hacer entender o no? Temer a Dios es no cruzar los límites que Él mismo colocó. La tentación entonces revela la verdad, si le tememos o no. Versículo 7. Satanás malinterpretó la palabra del Salmo 91:12, puesto que Dios enviará a sus ángeles y te guardarán, no cuando lo desafíes, porque dudas o sin causa alguna. Dios enviará su bendición de guardar tus pasos, y sus ángeles los enviará cuando tú comiences a cumplir el Salmo 91 desde el versículo 1. El que habita el abrigo del allá, el que abriga el que habita el abrigo del Altísimo, a ese es que Dios le enviará a sus ángeles para que su pie no tropiece en piedra, no para el que desafía a Dios. ¿Me hago entender la malinterpretación de Satanás? Dios quiera que sí la entendamos. Jesús se defiende nuevamente con la palabra. Esta vez cita Deuteronomio capítulo 6 versículo 16, con la cual dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Jesús sabe algo, que Dios ya ha hecho muchas pruebas de amor por él. ¿O acaso los que estamos aquí tenemos que pedirle a Dios pruebas de su amor? ¿O acaso Él no le demuestra todos los días que lo ama? ¿Acaso el Señor ya no ha hecho cosas donde te ha demostrado que te tiene una paciencia, que te tiene mucho amor, que incluso va y te busca, que incluso te va y te llama a tu corazón? ¿Por qué probar a Dios si Él ya nos ha probado que es real? ¿Amén o no amén? En este orden de ideas, y para ir cerrando, vamos con el último. Muchas personas hacen, y esto quiero decirlo antes de irme, ¿amén? No me importa, lo voy a decir, porque Dios me dijo que lo hiciera. Muchas personas hacen lo de Satanás. Tuercen las escrituras para justificar su pecado, para justificar sus vidas. Es que Dios me entiende.
Es que yo y Dios Dios y yo sabemos. Escuchaba estos días a alguien que decía: pastor, yo amo a Dios, pero a su iglesia no la amo. Yo por eso no me congrego. Yo no voy a la iglesia, ni amo a la iglesia. A Dios sí. ¿Cómo vas a amar a Dios si no amas a su iglesia? Si la Biblia dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es ¿qué? O sea que ¿cómo es la cosa? Entonces yo amo de mi esposa de aquí para arriba. No. ¿Eso es posible? Escúcheme. Nunca hagas lo que hizo Satanás en esa palabra: justificar y torcer la Biblia para tus propios fines. Porque escúcheme, jamás, jamás en la vida debemos tomar las Sagradas Escrituras para amoldar mi vida. Nunca. Es al contrario. Mi vida debo tomarla y amoldarla a lo que dice que la palabra del Señor. Nunca juzgues y ni juegues, escúcheme, nunca juegues con candela porque terminas quemado. No desafíes a Dios ni sus principios. Ellos no se manifiestan a tu antojo o capricho. Ellos se mueven y actúan sobre el que teme. Hasta aquí hemos visto dos verdades que revelan la tentación, que se revelan cuando somos tentados. ¿Cuál es la primera? Si de Él dependemos. La segunda, si a Él tememos. Y tercera, y con esta terminamos, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Cuántas veces Satanás tentó a Jesús? En este pasaje. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Siguiente. Y le dijo: todo esto te ¿qué? Si postrado me ¿qué? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Con qué se vuelve a defender Jesús? El Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Versículo 11 y último. El diablo entonces ¿qué hizo? Le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Tercer verdad que se revela cuando Dios permite que seamos tentados: si de Él dependemos, si a Él tememos. Y tercero, si a Él adoramos. Esa es la tercera verdad que se revelará cuando seas tentado. Si a Él adoramos. Una verdad que sale a la luz cuando somos tentados por el diablo es si adoramos a Dios o no. Dios va a permitir que el diablo nos coloque tentaciones. Estas probarán si adoramos al Señor. Frente a la tentación, ¿se ha comprobado que tú adoras a Dios? Sigamos. Se sabe que adoras al Señor por lo que elijas. Adorar al Señor es el eje transversal de toda persona que decide por Dios, especialmente cuando tiene la opción de decidir por el pecado. Adorar es un estado. Más que el cantar o decirle a Dios cosas bonitas, es más que rendir devoción o rendir culto. La adoración a Dios es decidir un estilo de vida donde con todo mi ser agrado a Dios. Eso es adorarlo. ¿Me entendió lo que acabé de decir? Adorar, ¿qué es? Decidir con todo mi ser agradarle en todo momento, en todo tiempo. Adorar es ser, hacer y tener para agradar a Dios. Algunas veces me dicen: pastor, ¿y usted por qué no vive de la música? Hay muchos lugares donde usted podría tocar. Porque es que yo tomé una decisión. Yo me acuerdo cuando descubrí que cantaba. ¿Sabe dónde descubrí yo que cantaba? En la iglesia. Cuando llegué a la iglesia. Entonces en ese tiempo no había quien me enseñara. Entonces me tocaba ir a la Casa de la Cultura del pueblo a aprender. Y yo iba y aprendía. Y los muchachos de la Casa de la Cultura se estaban preparando para en diciembre tener una presentación en el Parque de la Vega. Y entonces llegó el día de la presentación y el coordinador de la Casa de la Cultura me dijo: Jason, usted va a ser la voz principal. Y yo le dije: no. Yo no había cantado en la iglesia y yo le había prometido al Señor que la primera vez que cantara lo iba a hacer para Él. Entonces rechacé la invitación y decidí que siempre que adorara al Señor o que cantara, principalmente iba a ser para Él. Y ese es un ejemplo que le puedo dar de mi persona en cuanto a adorar. Es algo que de pronto nadie te va a entender,
pero es un estilo de vida que tú escoges donde tú dices: yo con todo mi ser voy a agradar a Dios. Eso es adorarle. Adorar al Señor debe ser un estilo de vida que optemos tener, especialmente por aquello de las tentaciones, porque tentación es el ofrecimiento y la opción por elegir salir de adorar al Señor y preferir adorar otras cosas que no son Dios. Por lo tanto, va a ser necesaria la prueba de tentación. Dios permitirá la prueba de tentación porque ella revelará y mostrará a quién verdaderamente adoras. Si la adoración a Dios es el eje transversal de tu vida. En el contexto, Jesús acaba de pasar por la prueba de la segunda tentación. Esta reveló que él sí temía a Dios. Entonces el enemigo intenta hacerle caer con otra tercera tentación, ofreciéndole algo. Se lo puedo resumir en una palabra. Versículo 8. Ofreciéndole posesiones. ¿Ofreciéndole qué? Te daré los reinos del mundo si me adoras. Ofreciéndole posesiones. Es lo que Satanás hace. Los reinos del mundo, si dejaba de adorar y servir a Dios, esta prueba revelaría los intereses del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que él más anhelaba? Si los reinos del mundo o adorar a Dios. Estos versículos demuestran otra manera de trabajar del enemigo: ofrecer el camino fácil. ¿Ofrecer qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús? Los reinos del mundo. ¿Qué? Los reinos del mundo. ¿Por qué digo que el camino fácil? Porque le está diciendo: Jesús, no es necesario que vayas a la cruz y pagues por ellos. Yo te los doy si quieres. Porque en últimas, ¿quién dice la Biblia que es el príncipe de este mundo? Satanás. Sí, Satanás tiene el dominio sobre los reinos del mundo. Es una realidad. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Doctrinalmente hablando, lo que hizo Jesús fue comprarnos a precio de sangre. ¿Y nos compró dónde? En el madero de la cruz. Entonces lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús, porque como Jesús todavía no ha muerto por los pecados ahí, lo que está haciendo Satanás es: Jesús, no es necesario que mueras en la cruz. Yo te ofrezco un camino más fácil, menos doloroso, menos fuerte que el de la cruz. Uy, ese Dios es cruel, ¿no? Que es que mandarlo a la cruz para pagar por ellos. Si quiere yo se los doy. Facilito, solo tiene que postrarse y adorarme. Escúcheme, esta es una de las maneras en que Satanás coloca tentación en nuestra vida. ¿De qué manera? Esta, ofreciéndote un camino más fácil. Y la palabra incluso nos habla, porque la palabra es una sola desde el principio hasta el fin, nos habla del camino angosto y del camino estrecho y del camino ancho. Y esa es una realidad. Siguiente versículo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo siguiente. Jesús entonces hace algo, reprende. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Jesús? Reprende a Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y termina el versículo 11 con algo precioso. El diablo entonces le dejó. Lucas dice que por un tiempo, y Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo. Señoras y señores, esta no fue la única vez que Satanás tentó a Jesús. Esta fue una vez, porque Jesús fue tentado toda su vida, así como nosotros. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay algo interesante en este pasaje que tenemos que decir: Satanás no puede obligar a nadie a pecar. Amén. Y lo mismo ocurre con nosotros. Sus más terribles tentaciones carecen de poder a menos que consintamos en el pecado. Cuando resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que resistirlo y él dejará. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los ángeles, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo se cumplió el Salmo 91:12? ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo terminó qué?
la tentación. Entonces el ayuno acaba de terminar y Jesús sintió descanso. Conclusión: Satanás todo el tiempo puso en duda algo de Jesús. ¿Sabe qué fue? Su identidad. Diga conmigo: identidad. ¿Por qué? Porque siempre le dijo: si eres hijo de Dios. Provocándole al decirle esto, porque Satanás lo que quiere hacer con la tentación es hacerte sentir que no eres hijo de Dios cuando caigas en ella. Si Satanás te dice: si eres hijo de Dios, haz esto, dile tú: porque soy hijo de Dios, no lo hago. ¿Amén o no amén? Así es que usted tiene que decirle. Escúcheme, Jesús allí estaba en el desierto solo, sin alimento, pero hay una sola cosa en el desierto que él tenía. ¿Qué era? Sí, es verdad, no es mentira lo que están diciendo, pero hay específicamente una cosa que él tenía. Ninguna prueba, ninguna tentación y mucho menos Satanás nos puede quitar eso, ni ningún desierto. ¿Sabe qué fue? ¿Con qué se defendió? ¿Qué era lo único que Jesús tenía? Hermano, si a usted Satanás viene a atacarlo, ¿usted con qué cree defenderse? Con el título: yo le sirvo a Dios, yo soy un servidor de Dios. No. ¿Sabe con qué uno se defiende? Con la palabra. Jesús tenía llena su mente y su corazón ¿de qué? Jesús no dijo: venga, ¿cómo es que dice el versículo? Espere, Satanás, no se me vaya, espere. Escrito está, pa. Amén. En todo fue tentado Cristo. ¿En todo fue qué? Y dice la Biblia, este versículo siempre me toca a mí en mi corazón, Hebreos capítulo 4. Dice que Él fue tentado en todo para no hacerse indiferente a las debilidades nuestras y para que así nosotros podamos ir confiadamente al trono de la gracia. Dios cree en ti y te hace barra cuando estás siendo tentado porque cree que puedes. El momento de la tentación es como Dios, es como el padre que lleva por primera vez a su hijo al jardín. ¿Se acuerda cuando se llevó por primera vez a su hijo al jardín? Usted lo deja ahí y se va confiando de que estará bien. En la prueba de tentación se prueba esto: la fidelidad y la lealtad. Si eres leal, porque en su etimología más cercana al griego y al original de la Biblia, fe, que significa pío, por eso impío es sin fe. La palabra pío, en una transliteración a nuestro español mucho más cercana, sería fiel. Eso significa fe: ser fiel, ser leal. No digas que la fe en Dios no se mide porque crees mucho. La fe en Dios se mide por la lealtad que tienes. ¿Me hago entender? Es bien diferente. Quiero invitarle a que se coloque de pie y en esta mañana vamos a participar de la cena. Invito a los hermanos que van a estar ministrando la cena conmigo que por favor pasen por aquí. Señor, oramos en esta mañana, te damos gracias. Esta palabra hablaba a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender que tú nos amas, que esto es contigo, que la tentación, Señor, va a ser necesaria. Qué duro decir eso, porque yo, Señor, en lo personal no quisiera ser tentado. Y yo creo que concordamos con nuestros hermanos en esta mañana. No quisiéramos pasar por eso, pero va a ser necesario. Allí se revelará si de ti dependemos, si a ti tememos, si a ti te adoramos.
Por eso, Señor, en este momento estamos en este lugar y queremos ministrar y celebrar la preciosa cena, y oramos por estos elementos, Señor, de la cena. Por estos alimentos oramos, los colocamos delante de tu presencia y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, por favor, allí glorificándote, Señor, que al recibir la cena en esta hora podamos sentir tu presencia, tu santidad en nosotros. Seamos sanos de enfermedad. Seamos, Señor, con nuevas fuerzas, Padre, para enfrentarnos a esa prueba llamada tentación. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a responder, por favor. Le invito a que ore conmigo, porque esto es con Dios, mi hermano. Esto es real. Esto no es religiosidad, esto es una realidad vivida para todos nosotros diariamente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con las tentaciones que se presentan a diario. Hoy en día, Señor, tan fácil, Padre Celestial, que es caer, que es pecar. A la puerta, Señor, está el enemigo con sus tentaciones, con el desánimo, Señor. Padre, conoce muy bien Él nuestras debilidades y nos va a atacar. Pero tú, Jesús, nos demuestras que cuando estamos fuertes en ti, Señor, podemos hacer frente, Señor, y reprenderle en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias porque Satanás huirá. Gracias, Señor. Invito a mis hermanos a que por favor pasen con los elementos, y que aquellos hermanos que son bautizados por la iglesia cristiana un día, que tomaron esa decisión, puedan recibir en esta mañana estos elementos. Y mientras tanto adoramos al Señor y le damos gracias porque Él es fiel, y cantamos a ti, Señor, y te decimos en este día con nuestro corazón, te decimos a ti, Señor: Cristo, yo te amo, te adoramos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Una vez más decimos: Cristo, Cristo, yo te amo. Gracias, Señor, por darnos ejemplo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Jesús. Y no sé dónde estuviera en este momento, ahí con tus elementos. Gracias, Señor, oramos. Padre, participamos de la cena en esta mañana. Retamos a nuestros hermanos de este lugar que aún no se han bautizado, a que puedan hacerlo, a que puedan dar ese paso de fe para que pronto puedan participar con nosotros de la cena. Lo hacemos de esta manera porque la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 11, versículo 27 en adelante, que no la tomemos indignamente, es decir, sin conocer su significado. Jesús participó de la cena con sus discípulos, y la palabra del Señor nos dice que la noche que Él fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Le invito a que por favor levante el pan al cielo y le diga: Señor, gracias porque este pan representa tu precioso cuerpo que fue molido, que fue partido, como dice tu palabra, Señor, y recibió laceraciones por mí. Antes de participar de la cena, arrepintámonos de todo pecado y digámosle: Señor, límpianos con tu sangre, santifícame, dígale: tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Dígale: Señor, lávame y quedaré más blanco que la nieve, como dijo el salmista. Señor, gracias
porque al morir en la cruz cargaste con mis pecados. Cuando cargaste ese madero, cuando recibieron tu cuerpo esos clavos, cuando recibiste esos insultos, cuando recibiste, Señor, esa corona de espinas en tu preciosa cabeza, Señor, allí lo hacías por mí, para que yo no pasara por ello. Dígale: Señor, gracias porque tu muerte, porque tu cuerpo lacerado demuestra el amor que tú sientes por mí. Le invito a que coma del pan con libertad. Comemos del pan, Señor, en esta mañana. Lo hacemos en reverencia a ti. Asimismo dice la palabra que tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, esta copa, este jugo representa tu preciosa sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. Lávanos, límpianos más con ella. En tu sangre hay un nuevo pacto, Señor, el pacto de la gracia, el pacto que le da libertad a todo aquel que se arrepiente de corazón a entrar a ese lugar santísimo donde hay libertad. Dígale: Señor, yo creo que al participar en esta mañana de la cena, tú traerás milagros sobre mi vida. Gracias, Señor, porque nos permites glorificarte y honrarte, y a ti te adoramos. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu preciosa sangre por nosotros. Gracias, Cordero inmolado. Gracias, amado Jesucristo. Para ti sea toda la gloria y el honor. Gracias por enseñarnos a que podemos hacer frente a la tentación. En el nombre de Jesús. Gracias. Le invito a que tome, por favor, de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, anunciamos tu muerte. Proclamamos que tú has resucitado, que tú vendrás por nosotros, Señor, un día, que será el arrebatamiento de la iglesia. Creemos en tu segunda venida, Señor Jesucristo. Creemos en la esperanza de aquel que ha decidido amarte y entregar su corazón a ti. Gracias, Señor, por esas bodas del Cordero donde tú volverás a participar del pan y de la copa. Gracias, Señor, por el cielo, por el reino. Gracias por los cielos nuevos y la tierra nueva. Gracias por la esperanza, por la bendita esperanza que tenemos en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos a ti todo el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.